El Plymouth Duster es uno de esos coches. Eso no suena inmediatamente como leyenda, pero tal vez debería, porque por un breve momento, a principios de la década de 1970, un modesto coupé compacto logró hacerlo, algo que casi ningún otro coche americano podría lograrlo en ese momento. Cumplió rendimiento real del bocho, se mantuvo asequible y llegó exactamente en el momento adecuado en la historia del automóvil. El Duster nunca estuvo pensado para ser un halo coche. No estaba destinado a ser exótico y definitivamente no estaba destinado a ser coleccionable. Pero durante unos pocos años, el Plymouth Duster se convirtió en uno de las mejores ofertas de rendimiento en Detroit jamás construido. Y tan rápido como Rosa se desvaneció, convirtiéndose en una víctima de regulaciones cambiantes, creciente, los costos de los seguros y el lento colapso de la era de los muscle cars. Esto es el ascenso y la caída del Plymouth plumero. Ahora, para entender por qué el plumero si no importó en absoluto, necesitamos retroceder a finales de la década de 1960. En ese momento, la fórmula del muscle car americano fue bien recibida, establecido. Grandes motores, grandes carrocerías, gran potencia y precios cada vez más altos. Coches como el Roadrunner, el GTO, el Charger y Chevrolet SS dominaban las calles, pero también se estaba volviendo más difícil poseerlos. Las compañías de seguros estaban tomando medidas enérgicas. Las normas sobre emisiones se avecinaban y los más jóvenes compradores, las mismas personas que querían velocidad, la mayoría estaban siendo superados por los precios. Chrysler notó algo importante. Mientras todos los demás estaban concentrados en construir coches más grandes y potentes, Plymouth parecía más pequeño. Literalmente, la empresa ya contaba con la plataforma Audi que sustentaba coches como el Plymouth. Valiente, era simple, ligero y barato de construir. En el papel era solo una plataforma de coche económico, pero con el derecho motor tenía potencial. Esa idea se convirtió en el Plymouth Duster, introducido a finales de 1969 para el año modelo 1970. El Duster fue construido con un presupuesto ajustado. Plymouth reutilizó la parte delantera del Valiant y chasis, pero desde el capó hacia atrás todo era nuevo. El coche tenía una línea distintiva del techo semi-fastback que inmediatamente lo hizo parecer más deportivo que los sedanes cuadrados con los que estaba relacionado, y los compradores lo notaron. El Duster era un éxito instantáneo. En su primer año se convirtió en el modelo más vendido de Plymouth por un amplio margen. Ofrecía estilo, potencial de rendimiento y practicidad, todo envuelto en un paquete que empezó en poco más de $2,000. En un momento en que los muscle cars se acercaban sigilosamente a las $3,000 y $4,000. Eso importaba.
Pero el secreto del éxito del Duster no fue solo el precio, era el peso. Gracias a sus dimensiones compactas y construcción de carrocería unibody, el Duster era cientos de libras más ligero que la mayoría muscle cars tradicionales. Eso significaba que no necesitaba un motor enorme para sentir rápido. Y cuando Plymouth decidió instalar un bocho serio, las cosas se pusieron difíciles. Interesante, muy rápidamente. La versión famosa fue el Duster 340. Introducido en 1970, el Duster 340 fue el modelo de alto rendimiento. Bajo el capó, el pequeño Chrysler de 340 pulgadas cúbicas, bloque bocho, un motor que rápidamente ganó una reputación como uno de los mejores pequeños bloques de la época. Oficialmente era con una potencia nominal de 275 caballos, utilizando el antiguo sistema de calificación bruta. Pero cualquiera que condujo uno sabía que el número no lo dijo. La historia completa. En un coche tan ligero, el 340 convirtió el plumero en un gigante asesino. 0 a 60 veces. Aterrizó en el bajo alcance de 6 segundos y carreras de 4 millas en él. Los paréntesis de 13 segundos eran comunes, números que puso al Duster de lleno en competencia con productos mucho más caros. Coches. Plymouth lo respaldó con una suspensión de alta resistencia, frenos de disco delanteros y manual de 4 velocidades opcional, transmisiones equipadas con Hers, cambiaformas. Esto no era un modelo simplificado. Drag Special era un auténtico coche de calle. Eso resultó ser extremadamente rápido. Y esa accesibilidad es lo que hizo que el Duster fuera especial. Los compradores jóvenes realmente podría permitirme uno fin de semana. Los corredores podrían llevarlos a la pista, correr toda la noche y llevarlos a casa. El Duster se convirtió rápidamente en un producto básico en el mercado local. Pistas de carreras y carreras callejeras, ganando una reputación de ser un coche que pegaba lejos por encima de su peso. Plymouth se inclinó hacia ese éxito con adornos adicionales y paquetes de apariencia como el plumero de oro, plumero de plata y tornado. Permitió a los compradores obtener rayas llamativas y apariencia deportiva, incluso si optaron por un slant 6 o un 318. Bocho. El Space Duster. Se agregó un asiento trasero plegable que ofrece sorprendente espacio de carga para un compacto coupé. Incluso había un plumero introducido durante la crisis del petróleo, que se utilizaron componentes de aluminio para ahorrar peso y perseguir números de economía de combustible que llegó a mediados de los 30 en la carretera. Pero a medida que avanzaba la década de 1970, la ambiente que había permitido
el plumero, para prosperar, empezó a cambiar emisiones, regulaciones más estrictas. Con presión, las relaciones de transmisión bajaron, los números de caballos de fuerza bajaron en toda la industria. Para 1974, el legendario 340 había desaparecido y fue reemplazado por el 360 en Vocho. En teoría, se le dio una calificación de alrededor de 245 caballos de fuerza utilizando la nueva red sistema de calificación. En realidad, era más suave, más silencioso y mucho más restringido. Los costos del seguro aumentaron, los precios del combustible se dispararon, el rendimiento se detuvo, siendo el punto de venta que una vez fue. El Duster no falló, el mundo que lo rodea cambiado. A mediados de la década de 1970, el Duster había perdido su filo. El estilo se volvió más. Los paquetes de rendimiento se desvanecieron lejos. Lo que una vez había sido un agudo máquina de calle asequible, girada lentamente de nuevo a lo que había sido originalmente, basado en un automóvil económico compacto que intenta para sobrevivir en un mercado muy diferente. En 1976, el Plymouth Duster se convirtió en un vehículo silencioso. Desapareció de la alineación, sin despedida. Edición, sin gran final, solo el final de una época. Durante años después, la Duster vivía en un lugar incómodo en historia del automóvil. No era glamoroso suficiente para ser recordado como un Challenger o un Charger, y no lo fue lo suficientemente raro en ese momento como para ser instantáneo, coleccionable. Muchos corrieron duro, modificados en gran medida, o simplemente desgastados y desechado. Pero el tiempo tiene una forma de cambiar perspectiva. Hoy, el Plymouth Duster finalmente está siendo reconocido por lo que es, siempre lo fue, uno de los más inteligentes obras de teatro de la era del muscle car. Cada vez es más difícil encontrar ejemplos claros. Encuentra especialmente los originales 340 y 360 coches. Aunque los modelos básicos todavía se encuentran a precios relativamente razonables. Las versiones de rendimiento de nivel superior subió drásticamente en valor. Autos que, una vez vendido por poco más de $2, ahora se negocian regularmente por decenas de miles. Bien restaurados, se pueden superar los 340 coches, $70, con ejemplos excepcionales, entrando en el territorio de las 6 cifras. La venta pública más alta registrada de un plumero se sitúa alrededor de los $145,000, una cifra casi impensable cuando los coches eran nuevos. El plumero no se levantó porque era llamativo, subió porque fue inteligente
y no se cayó porque fracasó. Cayó porque la era que lo hizo posible llegó a su fin. Si tú algún